La educación en Alemania. Alemania es hoy una potencia económica gracias al modelo de formación y a su sistema educativo, un tipo muy particular de escuela que proporciona a los niños alemanes, sea la que quiera su posición familiar y social, las líneas básicas de la cultura, en un sentido fuertemente nacionalista. El sistema educativo alemán viene determinado por la estructura federal del Estado. Según la Constitución del país, los Estados son los encargados de llevar a la práctica las competencias de los mismos. Así, estos poseen la capacidad para legislar en el ámbito de la educación en todas aquellas cuestiones que afectan a la escuela, a la universidad, a la enseñanza de adultos y al perfeccionamiento educativo. Las competencias del gobierno federal están reguladas por la Constitución, afectando a los principios generales del sistema educativo, del sistema universitario, al fomento de la formación en las empresas y a la promoción de la investigación científica. El sistema educativo en Alemania está estructurado por diferentes niveles o etapas. De los 3 a los 5 años se encuentra la etapa de kindergarten, de los 6 a los 9 años se encuentra la escuela básica de primaria. De los 10 a los 18 años comprende la etapa de secundaria y finalmente, a partir de los 19 años, forma parte del sector terciario donde pueden acudir a universidades, institutos superiores o colegios superiores. El sistema educativo alemán tiene una organización, características y contenido diferente al resto de muchos sistemas de otros países. Por ejemplo, el jardín de niños o preescolar no es parte de la educación obligatoria en este país. Además, la escuela primaria busca ser realmente comprensiva para todos los niños y niñas, con el objetivo explícito de fomentar la integración social. La pedagogía social tiene una directa conexión con la sociología en general y con la sociología de la educación en particular. La pedagogía social nace en Alemania en 1898 y se consolida con la obra de Hermann Noll. Esta es axiológica y normativa y tiene como objeto formar la investigación y el estudio de la educación social en instituciones no formales. Alemania no solo es el país donde más significados tiene la expresión pedagogía social, sino que además la misma se ha relacionado con su homóloga trabajo social, hasta tal punto que los mejores tratadistas alemanes no aciertan a desvincular ambos conceptos ni a definir cada uno de ellos de modo unívoco, lo cual tampoco queda clara la diferencia profesional entre pedagogos sociales y trabajadores sociales. Un ejemplo de relación entre estos dos conceptos es la educación preescolar a los niños pequeños. Mientras que en España la vemos como una parte del sistema educativo, en Alemania la ven como pedagogía social. Seguramente esta situación viene de que históricamente las guarderías infantiles fueron vistas en Alemania como un asunto de asistencia social. Alemania es la cuna del término pedagogía social y aún con esto, en dicho país no existe una definición única para este concepto. Los pedagogos alemanes se distinguen por su precisión analítico y conceptual. Un ejemplo de este es Froebel. La pedagogía social cumple con diversas tareas dependiendo del ámbito en el que se desarrolle. Por ejemplo, en los servicios sociales comunitarios y en las oficinas públicas de consejo y orientación, cumple las tareas de asistencia a individuos y a familias de comunidades para ayudarles a superar sus problemas, dar charlas orientativas públicas, detectar las causas de los conflictos sociales, mostrar soluciones posibles y capacitar a los afectados para su autoayuda. En el ámbito en el trabajo con niños y jóvenes y familias, cumple las tareas de enseñar a llevar a los centros juveniles organización y dirección, dirigir y aconsejar sobre centros de día para niños, jardines de infancia y hogares infantiles, dar información y apoyo a familias que se hallan en situaciones críticas o en problemas para educar a los hijos, ofrecer ayuda educativa, mediación en conflictos, mejora las relaciones familiares. Las tareas de la pedagogía social en el trabajo con personas ancianas consisten en la asistencia a gente mayor que no puede valerse por sí misma, organizar encuentros de personas de la tercera edad, promover acciones de ayuda a personas impedidas y en casos de enfermedades, aconsejar de cómo buscar y recibir ayuda para hacer ofertas de la misma. En el caso del ámbito de la salud y la rehabilitación social, las tareas de la pedagogía social son promover la educación para la salud y el conocimiento de normas para conservarla, organizar sesiones informativas y campañas para la prevención de enfermedades, asistencia a drogodependientes, alcohólicos y prostitutas,
asistir a personas que no pueden valerse por sí mismas, establecer medidas apropiadas para rehabilitación y reinserción de personas marginadas, informar a los padres de niños discapacitados sobre las posibilidades de un diagnóstico temprano, establecer programas de asistencia e instrucción para niños deficientes en colaboración con la escuela, impulsar ofertas que ayudan a establecer hogares, viviendas para grupos, servicios ambulantes, brindar información psicológica a jueces y abogados que intervienen en delitos de niños y adolescentes, la asistencia humana y cultural a quienes cumplen condena en prisiones y ayuda a quienes han salido de la cárcel. Áreas de la pedagogía social en el ámbito de trabajo social abierto o trabajo de calle cumplen funciones como de hacer ofertas formativas y culturales para el empleo en el tiempo libre, detección y protección de grupos en riesgos concretos y oferta de ambientes sanos para los adolescentes que no estudian ni trabajan. Pedagogía hospitalaria en Alemania. En 1986, el Parlamento Europeo presentó la Carta de Derechos del Niño Hospitalizado. En ella se insistía en que el derecho a la mejor asistencia médica posible supone un derecho básico, sobre todo en niños de corta edad. Hay que destacar que en esta carta el concepto de derecho se refiere a una serie de orientaciones sobre cómo se debe tratar al niño en este espacio y circunstancias. No estamos hablando de derechos en términos jurídicos. Sin embargo, la hospitalización infantil suele incumplir en Europa los consejos citados en esta carta, ya que las actividades pedagógicas que suelen llevarse a cabo en los hospitales europeos están enfocados fundamentalmente en la enseñanza. Se contratan profesores para que den clase en estos espacios o se crean centros dentro del entorno hospitalario. Esta actividad está fundamentalmente desarrollada en Inglaterra, Francia, Austria y Alemania. El problema de la educación de los niños hospitalizados en Alemania ha tenido un gran auge en las últimas décadas, fundamentalmente entre diversos colectivos como por ejemplo el Ministerio de Educación, autoridades locales, administraciones hospitalarias, médicos, pedagogos, educadores y psicólogos. A comienzos de los años 20, un grupo de pediatras tomó conciencia de las necesidades de educación que tenían sus pequeños pacientes. Desde entonces, se ha luchado mucho para lograr instaurar aulas hospitalarias en este país. En 1968, gracias a la iniciativa de los padres, surgió un comité de acción a favor de los niños hospitalizados, ya que hasta esa fecha la mayoría de los hospitales alemanes mantenían a sus pacientes alejados de su familia. Fue una ardua tarea convencer tanto al personal sanitario como a la administración de que, además del tratamiento médico, el niño hospitalizado necesita apoyo emocional. Gracias al camino que ya se han dado, a día de hoy hay un buen sistema escolar en gran parte de los más de 400 hospitales infantiles repartidos por Alemania. La educación y escolarización que se lleva a cabo dentro de estos espacios son acordes a los principios de la educación especial. De esta forma, la pedagogía para pacientes pediátricos es un labor de educación especial y las aulas hospitalarias pertenecen legalmente al sistema de escuelas especiales. En la mayoría de los casos, la escuela, entendida como institución, es independiente del hospital, pero tiene la obligación de cooperar muy estrechamente con los médicos y enfermeras. No hay ningún tipo de obligación legal de establecer este tipo de escuelas, aunque la necesidad de instruir y seguir proporcionando educación a los niños enfermos es algo más que aceptado. Normalmente las clases se dan en grupo y se intenta que el niño siga el currículo de su centro de origen. La educación que se imparte dentro de estos espacios comprende lecciones de materias básicas y juego organizado y terapéutico que permiten al niño luchar contra la apatía y pasividad que puede generar
en él la hospitalización. En la mayoría de los casos, son las autoridades locales las que corren con los gastos de construcción y los materiales, mientras que el Estado se encarga de los gastos de personal. Si un niño, después de abandonar el hospital, necesita permanecer en su casa durante un periodo superior a 6 meses, también recibe una educación financiada por el Estado. Los profesores que trabajan dentro de los centros hospitalarios lo hacen bajo las mismas condiciones que otros profesores de educación especial. Normalmente suele haber un profesor por cada 6 alumnos y su horario laboral suele ser de 6 horas, de las cuales se emplea parte del tiempo en contactar con el personal médico, padres y profesores del niño. En Alemania, los profesores y pedagogos no tienen que cubrir un currículo específico para trabajar en entorno hospitalario. Los profesores de preescolar y jardín de infancia están formados en el método Montessori y es el que emplean para trabajar con los niños hospitalizados. Como la pedagogía hospitalaria no está reconocida como una rama especial dentro de los estudios universitarios, los profesores demandan un sistema de formación eficaz para trabajar dentro de este entorno. En la Universidad de Dortmund hay un proyecto de formación enfocado en la enseñanza hospitalaria.